Hola, muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Opiniones. Muy agradecida de contar con su sintonía y, por supuesto, por el privilegio que nos da Dios de compartir cada domingo este espacio Opiniones. Vamos a conversar, vamos a debatir un tema que está muy en boga en estos días y es la propuesta o proyecto de ley para regular todo lo relativo a la dignidad de las personas, el buen nombre, el uso de las imágenes. Y para eso nos visitan tres expertos en diferentes ámbitos profesionales. Vamos a abordar este tema desde el ámbito jurídico con los juristas Alejandro Moscoso Segarra, quien fue juez de la Suprema Corte de Justicia y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de APEC, también con José Martínez Hopperman, abogado, litigante, experto en estos temas, pero también comunicador, y desde el ámbito periodístico con Percio Maldonado, quien es el director de la Sociedad de Diarios, pero también del Nuevo Diario. Un tema de mucho interés, también muy polémico y que ha acaparado la atención por múltiples razones. En nuestros segmentos estelares igualmente complementamos con informaciones de mucha valía sobre este y otros temas que abordaremos. Quiero aprovechar igualmente para expresar desde aquí nuestras condolencias a la familia Jorge Villegas por el fallecimiento trágico, inesperado, sorprendente del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. De verdad que ha sido una noticia que ha llenado de luto a la sociedad dominicana en sentido general. Igual quiero aprovechar para reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G. Iniciamos de inmediato dando un vistazo a las noticias. Acompáñanos. Bueno, es penoso abordar este tema de hoy justamente luego de lo transcurrido con Orlando Jorge, que pone de manifiesto las debilidades, que pone de manifiesto también el mal uso de las imágenes, de las informaciones que pueden gravitar en torno a una persona. Y justamente este tema que analizamos del anteproyecto que busca regular el buen nombre, el honor y la intimidad de las personas, a propósito de este caso, reitero, nos llena de muchas inquietudes que esperamos poder responder en el panel que vamos a presentar a continuación. No sin antes reiterar nuestro sentido pesar por esta tragedia que ha enlutado a toda la sociedad dominicana y de manera muy particular me ha chocado bastante. Aún creo que no lo supero porque era algo que nadie podía esperar ni imaginar, pero también en la forma que sucede de manos de una persona de confianza, a una persona que se ha caracterizado por ser una persona muy afable, muy decente, muy pacífico, siempre conciliador, a pesar de las posiciones contundentes que les tocó representar desde el ámbito de su quehacer político. Un gran profesional del derecho también, profesor universitario, con una familia pregnada de valores cristianos. Inclusive su hija es una servidora de Dios, es una monja, como decimos acá popularmente. Así que deja mucho que pensar sobre dos factores: el nivel de violencia que está arropando la sociedad dominicana y la falta de amor al prójimo que se pone de manifiesto en cada una de estas situaciones, pero también las debilidades profundas en las instituciones públicas respecto a la seguridad. No es un tema de populismo, quizás resguardar la seguridad de nuestros funcionarios sin importar el partido político que esté gobernando, sin importar banderías políticas, inclusive sin importar posiciones de mayor, de rango medio. ¿Por qué? Porque ya van varios sucesos. Recordemos el caso de Juan de los Santos, que falleció en circunstancias similares. Era tiempo y entendíamos
que se habían tomado medidas drásticas o quizás que habíamos avanzado un poco en estos temas de la seguridad en las instituciones públicas. Lamentable que se necesiten estos malvados ejemplos para que se tome cartas en el asunto. Nuestro pesar, nuestras condolencias y nuestra solidaridad con la familia Jorge Villegas y toda la sociedad dominicana. Tengo el honor de recibir a nuestros invitados de hoy, dando la bienvenida, que nos visita por primera vez, el doctor Alejandro Moscoso Segarra, quien fue juez de la Suprema Corte de Justicia, mi jefe ad vitem, José Martínez Hopperman, abogado, experto en estos temas, pero también comunicador y compañero de otros medios de comunicación y habitué de opiniones, aunque tenía mucho que no nos visitabas, ¿eh? Y por supuesto, don Percio Maldonado, igual amigo, periodista, director de Nuevo Diario y habitué también de opiniones. Percio estuvo aquí recientemente. Entre amigos, expertos, profesionales destacados en sus diferentes roles, vamos a analizar el impacto de esta eventual normativa en caso de que agote todo el trámite constitucional y resulte promulgada. Entonces, la primera pregunta es su parecer general en torno a la necesidad de regular en nuestro país estos tres factores fundamentales, como señala la propia ley, que son el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Vamos a darle la distinción al magistrado Moscoso Segarra. Muchas gracias, Lenis, por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo, con estos dos apreciados amigos. Fíjate, yo pienso que primero debemos situarnos en el contexto del origen de la necesidad de regular derechos personalísimos, derechos de la persona como son el derecho a la imagen, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y esa relación que puede ver o ese conflicto que puede ver o puede darse entre el derecho fundamental a la libertad de expresión o de opinión. Esto no es una discusión nueva. Desde la independencia efímera se estableció en ese manifiesto la libertad de imprenta, que luego fue asumida por la Constitución de 1844, la Constitución de San Cristóbal, en el artículo 23. Todas las disposiciones constitucionales hasta el 1959, en la época de la dictadura, en la única excepción de la reforma constitucional donde no se acogió el derecho a la opinión, fue en ese momento. Y fue por una razón, obviamente, existían los movimientos 14 de junio, los movimientos contra la dictadura. Luego la Constitución del 63, la Constitución del 66 y la Constitución del 2010, que ya amplía estos derechos. Desde el punto de vista normativo, nosotros también tenemos la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, que es una copia calcada de la ley francesa del 29 de julio de 1882. Me acuerdo de la fecha porque yo nací el 29 de julio. Y que fue promulgada, como ustedes saben, por el Consejo de Estado en la presidencia del jurista en ese entonces, Bonelli, y que en cierta forma vino a regular todo el aspecto de la difamación y la injuria y otros temas relacionados con la libertad de opinión, la libertad de expresión. Yo pienso en el contexto actual que esta iniciativa legislativa que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene razón de ser no en cuanto a su aprobación, es decir, no es que sea necesaria, porque se han sometido varios proyectos de la ley de 6132. ¿Por qué no hacer una ley integral que recoja la tutela de estos derechos en una disposición? Porque estamos inclinándonos a la hiperlegislación, de tener legislaciones que abordan este tema en varios aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley 2497, que trata el tema, la ley sobre delitos electrónicos,
la ley 192 que mencionaba Percio con relación al derecho a la intimidad y el honor de las personas accidentadas y fallecidas, que eso se viola diario. Es decir, ¿cómo unificar? No se respeta. Eso es para nada. ¿Cómo unificar todas estas disposiciones dispersas en un ordenamiento? Yo pienso que esta iniciativa es oportuno discutirla, pero en el marco de una disposición, en el marco de la ley 6132. Una disposición general que las agrupe todas. Claro, claro. Porque la Constitución en su artículo 44, indudablemente que reconoce derecho fundamental a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Y el mismo artículo 49, que establece la libertad de expresión, en su único párrafo, establece que tendrá derecho a la libertad de expresión siempre y cuando se respete los límites, claro. Los límites que le da la misma Constitución al derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. En esa parte entra entonces al juego y en el plano del debate la posición periodística por el tema del derecho a la libertad de expresión. Entonces, le reitero la misma pregunta. ¿Hasta qué punto entienden ustedes, desde el ángulo del periodismo, la necesidad de esta norma o cómo ponderan? De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante porque le han puesto hasta nombres ya, digamos que, dándole un matiz negativo a esta norma. Ley Mordaza. Bueno, si la pregunta es si se necesita la ley, yo diría que con las leyes que existen en República Dominicana, si tú me ofendes, yo me siento ofendido, te puedo demandar. Es decir, desde ese punto de vista pudiéramos decir que no se necesita la ley. Ahora, la Constitución manda a establecer una regulación de esas normas. Y qué interesante, nosotros tenemos como Sociedad Dominicana de Diario un acuerdo con el Congreso desde el 19, en que el Congreso me entregó alrededor de 20... Del 2019. Del 2019, alrededor de 20 proyectos dispersos que había de los legisladores y nombramos una comisión conjunta con Senado, Cámara de Diputados y Sociedad Dominicana de Diario para que esos abogados con todos esos proyectos nos hicieran uno, que era un poco en la línea que va el magistrado, para que definiéramos todo lo que tiene que ver con la libre expresión y la ley sobre el honor, la intimidad, que se recogiera en una sola ley, incluso para hacer fácil la aplicación de la ley. Desgraciadamente, después de ese proyecto consensuado, discutido, acordado que se socializara con el colegio y las escuelas de formación de las universidades, que se hicieron ambas cosas, surgió entonces la ley sobre el honor, la intimidad y el buen nombre para los accidentados y fallecidos, cosa que pudo haber estado en la ley, ¿no? Ahora surge esta ley. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Y cuál es el riesgo? Yo creo que cuando el legislador manda a normar eso, lo que también no es solo poner un freno, busca definir aspectos de manera específica para no dejar de manera abierta el criterio de qué es el honor. Tiene que definir un ámbito en que el juez o las personas se puedan sentir ofendidas cuando siente que yo le afecto el honor o le afecto la intimidad. Es decir, cuando yo toco tu intimidad. Dice el proyecto en una de su parte que la intimidad es como el espacio que tú definas para ti. No. El espacio privado. No es así. Es decir, eso hay que definirlo para saber, porque si yo meto una cámara en tu cuarto y te capto en una situación, yo estoy violando tu intimidad. Pero si tú te subes en el techo de tu casa y te quitas la ropa en el techo de tu casa y un fotógrafo toma tu imagen, tú te estás exponiendo públicamente. Yo no estoy violando tu intimidad. Pero no es una persona pública. O sea, la ley hace diferencia entre no persona importa pública. Que sea persona pública o privada, porque yo no tengo derecho, si tú eres una persona pública en el sentido, tú puedes ser una figura de la televisión, tú puedes ser un funcionario público y tú no tienes ese derecho ilimitado ni lo tienes limitado. Hay un ámbito y por eso es que se define. Incluso hoy en España acaban de dar una sentencia de lo más atractiva sobre el tema de la intimidad. Con una figura de la televisión. Se fue a la playa, se puso un fotógrafo, la captó allí, publicó la foto y ella lo demandó porque le había violentado la intimidad. ¿Qué le dijo el juez? No, usted no estaba en un lugar íntimo. Eso es un lugar público. Pero es que yo creo que eso Pero no está en eso- discusión. Pero eso me acuerda el caso de Brigitte Bardot, Claro. que esa actriz famosa francesa en los años 40
el Tribunal Supremo de Francia le dio la razón, porque precisamente ella estaba en una piscina en bikini, Claro. y un periodista la captó y subió la imagen. Pero Entonces, se violó el derecho a la intimidad. Pero Y una en su sentencia caso, famosa de la entonces, Corte ¿qué de pasa? Pero Casación se viola francesa. también el uso de la propia ¿y imagen, cuál es porque el si yo no riesgo? te autorizo a publicar una foto en traje de baño y depende del uso que le des, entonces está violentando mis derechos. Sí, pero ahí también yo creo que la ley mezcla un problema con la libre expresión y con la comercialización de las imágenes. Por ejemplo, yo no puedo tomar una imagen tuya y hacer un anuncio comercial, Ni la voz. No. ni puedo usar tu voz. Sí, yo tengo que hacer un contrato, pero eso es una cosa que está regulado. ¿Cuál es el peligro para nosotros de esta ley? La ambigüedad con que esta ley está redactada abre un espacio legal para altos riesgos de abusos desde el poder. Esos espacios, esas leyes. Y yo creo que eso es lo que una sociedad democrática no puede abrir. Vamos a profundizar un poco a cuáles riesgos ustedes desde la sociedad de medios visualizan, y vamos a escuchar la posición de José Martínez Hopperman. Muchísimas gracias, Lenny. Gracias por invitarme a compartir con estas dos grandes personalidades de la República Dominicana. Mira, si bien es cierto que la ley en su finalidad jurídica pudiera ser no necesaria, si bien es cierto que los derechos fundamentales que allí tratan de definirse están contenidas en la Constitución, y si bien es cierto que sabemos sin discusión que la libertad de expresión tiene un límite establecido en la misma Constitución, no así la dignidad, no así la honra, no así la consideración. La Constitución de la República no te dice que la dignidad humana frena en tal punto. Sin embargo, sí te dice que la libertad de expresión frena cuando choca y entra en contraposición con un derecho más fundamental que la libertad de expresión, que es el derecho de la dignidad, del cual se desprende el del buen nombre, el de la propia imagen y el de la consideración de los demás, etc. Ahora, la pregunta es, ¿socialmente es necesaria una legislación como esta sin entrar en las connotaciones de ambigüedad que refiere el señor Percio? La realidad es que sí. La realidad es que la sociedad necesita una ley que frene el abuso de la consideración de las personas. La sociedad da síntomas de que se abusa constantemente de la intimidad de las personas y que se detractan los buenos nombres, con razones y sin razones. Ahora, ¿es necesaria? Desde el ámbito jurídico creo que no. Ahora, desde el ámbito social puede ser. Que sea ambigua es posible. Que le falte aclarar cosas para el ámbito de aplicación. Que por sea ejemplo, mejorable. A mí como Es abogada cierto. me preocupó el tema de Puede la ser mejorada. factibilidad de la aplicación de la norma. Es que hoy en día lo que plantea esa ley es posible, jurídicamente hablando. Lo que sucede es que al tenerlo disperso, tal y como acotaba el magistrado, se hace mucho más difícil su aplicación. Pero aquí se protege la intimidad en la ley 2497. Aquí se protege la difamación y la injuria. Lo que hemos confundido como sociedad, preocupadas para evitar que se frene la libertad de expresión como un instrumento del fortalecimiento de la sociedad y del Estado Social Democrático de Derechos, es simple y llanamente que entendemos que con este instrumento pudiera limitarse la libertad de expresión, y yo entiendo que no es así. No hay forma de limitar la libertad de expresión con un instrumento como este, porque no se puede considerar una censura previa. Por ejemplo, una persona, el caso que planteaba don Percio, vamos a llevarlo a otro escenario. Una persona no pública, lo vamos a poner en los dos ámbitos. Una persona pública, una persona no pública. Digamos que en un bar se pasan de trago. Bueno, pasó con un deportista recientemente, ganador de Fórmula 1. Yo no sigo mucho esa rama, ¿verdad? Pero sí, un gran escándalo, pasado de trago, celebrando su victoria. Se expusieron fotografías de un momento íntimo, videos y demás. En este caso, ¿cuál sería entonces, desde el punto de vista de ustedes, estaría la normativa en el caso de esta propuesta? ¿Se puede, esto que pasó, por ejemplo, con este deportista, estaría protegido dentro del marco de esta normativa o no? Te explico.
La jurisprudencia norteamericana ha definido dos grandes sistemas de aplicación de responsabilidad por el uso de la palabra. La famosa teoría de la real malicia y la teoría Campillay. Yo te pregunto, en el caso que ponía don Percio sobre la persona que está en el techo de su casa en bikinis, ¿cuál es la finalidad noticiosa de utilizar una imagen así? ¿Cuál sería, don Percio? Ya ahí usted es el experto. Bueno, es una cosa muy, muy simple. Acordemos que la Constitución, ahí donde fundamenta estos derechos al honor y la intimidad, establece también una cosa muy clara. Los medios tienen acceso a todas las fuentes de interés público y a las privadas y a las privadas público. De interés público. Y a la de interés público. Es decir, cuando el Washington Post fotografió al candidato demócrata con una muchacha en un yate, una niña en la pierna, no estaba violentándola, estaba denunciando a un candidato con posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos, y es un asunto que le interesa a toda la sociedad norteamericana. Y lo publicó. Eso es correcto. Y él perdió la candidatura. Por tanto, una figura no puede, si es de interés público, porque tú dirías, bueno, tú dices, es el techo de mi casa, pero tú eres una figura pública que tiene que ver con todo el resto de la sociedad, porque tú le estás proponiendo ser una candidata. Es decir, que por eso es que es importante que hay que definir esos ámbitos, porque no puede quedar en manos del juez definir cuál es el ámbito en que se violenta. Y por eso es que es importante que desde el punto de vista legal esas definiciones se establezcan con claridad, porque si no, podemos dejar en manos de cada uno de nosotros definir cuál es el ámbito del honor, cuál es el ámbito de la intimidad y cuál es el ámbito del buen nombre. ¿Correcto? Y cuando la Constitución manda a definir eso, no manda a limitar la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no se limita. La libertad de expresión, lo que se establecen son las consecuencias que tiene cuando yo la expreso. Correcto. Si yo digo algo de ti que tú sientas que he ofendido tu honor, tú tienes el recurso de la demanda y tú me demandas. Pero lo que eso sucede, ya hay un daño moral que es difícil resarcirlo. Bueno, pero tú... Sobre todo ahora con el auge de las redes sociales. Para eso está la demanda, porque... Y eso lo va a ponderar el juez también. Claro, la Constitución te establece derecho y también te garantiza un procedimiento para tú ejercer tus derechos. Sí. Es decir, yo no tengo límite en lo que yo pueda decir. Yo puedo excederme de boca. Yo puedo excederme de escribir. Yo tengo la responsabilidad de responder a las consecuencias de eso que digo. Y tú tienes el derecho y tienes el procedimiento legal para ejercer ese derecho y hacer que yo te responda por los medios que sean suficientes. Ahora, indudablemente que una de las grandes discusiones en este tema es precisamente hasta dónde llega el derecho a la intimidad de una persona pública y de personas privadas. Y ya hay decisiones a raudal. Con relación, por ejemplo, el Tribunal Español delimitó que los funcionarios públicos tienen, por lo que dice Percio, no disminuido el derecho a la intimidad por la función. Te pongo el ejemplo, la enfermedad de un presidente de cualquier país es distinta, es de interés público. Claro. Eso debe saberlo la sociedad. Y es un tema de seguridad porque el presidente maneja, exacto. Por ejemplo, que un presidente tenga Alzheimer. Claro. El pueblo tiene que saber eso. Es distinto que la esposa o la hija del presidente tenga Alzheimer. Si interviene en la vida familiar, hay una violación flagrante al derecho a la intimidad. Sin embargo, con el presidente no ocurre eso. De hecho, la ley da una definición de figura pública. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a adentrarnos a las definiciones que da la normativa y otros aspectos que queremos profundizar. Ya volvemos, mantenga la sintonía. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía. Y seguimos conversando acá con el doctor Alejandro Moscoso, José Martínez Hopperman y don Percio Maldonado. Usted el don ya le viene como con el nombre. Bueno, entonces, hablamos de las ambigüedades, hablábamos fuera de cámara, que se pudieran suscitar de esta norma.
hablamos de temas como hasta qué límite entra aquí el tema de la libertad de difusión e información. Hopperman plantea que no se trata de eso. El doctor Moscoso señala una decisión reciente que quiere citar y creo que es el momento oportuno para entonces poder debatir estos detalles. Bueno, no tan reciente. Quería referir, ya el Tribunal Constitucional Dominicano ha dado varias decisiones con relación a este tema. Una de ellas, que tiene su origen en una decisión de la Suprema Corte de Justicia con relación a un caso de un senador y un expresidente, donde estaba involucrado un director de un medio y se le señalaba como responsable de la difusión. El caso de Hipólito Mejía, el senador y de Baní, Osvaldo Santana. La Suprema Corte de Justicia estableció que no había responsabilidad del director del medio, es decir, eliminó la responsabilidad en cascada, que era una responsabilidad del periodista que difundía si lesionaba uno de estos derechos protegidos por la Constitución. Pero además despenalizó, se eliminó de la Ley 6132 del Tribunal Constitucional la responsabilidad penal con relación a los funcionarios públicos, a la expresión que puedan dar los medios de comunicación. Excepto en el caso del presidente y del cuerpo diplomático. Exacto, excepto en estos dos casos. Y se mantiene la responsabilidad penal con relación a los particulares, que es donde Hopperman... Responsabilidad que por esa misma tendencia internacional que existe a despenalizar los delitos de la palabra, yo entiendo que una legislación en este orden, aunque no sea esa misma, vendría a clarificar esos conceptos jurídicos indeterminados para que pueda ser de más fácil aplicación. Hoy yo refería que en esta semana pasada había sido condenado penalmente una persona que se dedica a través de las redes sociales a subir publicaciones, utilizar imágenes de personas públicas y privadas con la finalidad de, me imagino, según lo que dice la sentencia del tribunal, a difamar e injuriar. Fue condenado por la violación a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, una persona que se llama Aquiles Jiménez. Que fue de hecho demandado por un funcionario público. Creo que fue demandado y ganó la demanda el ministro Carlos Bonilla. Correcto. Entonces, esta legislación quiere ampliar el ámbito de persecución o de sanción, para hablar en un término más pecuniario, no solamente desde el ámbito de la sanción penal, quiere ampliar esa... En el ámbito civil, que de hecho en el objeto así lo establece, que para la protección civil de estos derechos. Pero los confunden algunos términos, porque la ley parece que fue hecha a la carrera. Además te da, que yo decía y me llamaba la atención como abogada, rara vez una ley te traza cuáles son las acciones a tomar. Por ejemplo, el artículo 20, de manera expresa, habla de la acción de amparo. La acción de amparo es una acción que siempre tiene abierto a cualquier ciudadano, es una vía que está siempre disponible cuando hay una violación a un derecho cuando un derecho fundamental está siendo Entonces violentado. No es necesario que en esta normativa me refieran de que puede acudir a la acción de amparo. Mira, yo creo que lo mismo que dice que demanda civil. Lógicamente, usted como abogado tiene alternativa y decide cuáles son los petitorios que usted va a plantear cuando entabla o incoa una demanda. Yo creo que la ley tiene buena intención. Yo también. Pero me parece que quien la tejió a prisas y sin mucha pericia. Quizás fue una forma de posicionar el tema. Y déjeme aclarar esto. La ley busca ampliar el ámbito de sanción civil a los delitos de la palabra o de periodismo, porque te los saca de la difamación e injuria. Difamar e injuriar es una cosa, son dos términos distintos. Ahora, lacerar la honra y la consideración de una persona y su buena imagen a través de una publicación o una serie de publicaciones no necesariamente tienen que ser injuriosas o difamatorias para violentar esos derechos fundamentales. Entonces, esta ley trata de definir eso, aunque no lo logra de manera satisfactoria. Yo decía que lo que la ley plantea es posible a través del artículo 1382 del Código Civil, que abre la puerta de sancionar cualquier hecho del hombre que cause un daño. La responsabilidad civil.
Correcto. Correcto. Yo creo que la intención es muy buena. Puede ser que se quiera posicionar el tema y qué bueno que se posicione. ¿Y esto por qué, don Percio? Dice- Que ahí a ustedes yo le doy su cuota de protección y los excluyo a los medios tradicionales. Señores, las redes sociales se han convertido en un caserío de imagen, de buen nombre y de un uso abusivo y excesivo incluso de imágenes y videos, que cualquier persona te toma un video de manera, digamos que intrusa, sin pedir una... Y maliciosa. Mira, yo creo intrusa que y maliciosa, dicen- sin tu consentimiento, y te dicen- publican una... Por lo regular dicen Una que de situación. buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Eso es así. Yo creo que una sociedad democrática tiene que tener profundo respeto por la libertad de las personas, la libertad de expresión de la persona. Creo que es un derecho esencial de las personas, que no quiere decir que las personas no tengan derecho a defenderse. Bueno, y lo mismo lo decía el doctor Rothman, hoy condenaron a un ciudadano que hizo uso de las redes. Si tú injuriaras al presidente, el responsable aparece en segundo, porque existe el mecanismo. Lo que pasa es que a veces el ciudadano de a pie no tiene esa ayuda, esas facilidades para localizar. Cada computadora es como nosotros, tiene un ADN, se persigue y se puede identificar. Ahora, a mí más que la ambigüedad de esta ley, porque yo no somos contrarios a que esos ámbitos se definan en una ley. Y yo digo, ¿y por qué el Congreso se ha negado a conocer ese proyecto que hemos consensuado? Que hemos hecho una inversión económica, incluso ellos y nosotros, para definir esa ley y que esos aspectos se definan con claridad ahí. ¿Por qué el Congreso se apresura a conocer una ley sin llamar a nadie, sin discutir con nadie, en un momento, en una coyuntura en que el propio Constitucional se ha pronunciado tantas veces? A mí me dijo un senador que después que la aprobaron, revisando los aspectos del Constitucional, habían quedado claro que se habían metido la pata. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra? Bueno, don Percio, donde hay legisladores no, que no. admiten públicamente Vamos a no ver leer los proyectos y No, levantar la pero- mano, eso pero, usted no le puede pero vamos a sorprender. ver los precedentes. La ley de partidos políticos, la 3318, incluía 10 años para el ciudadano que ponía un mensaje negativo Sí, sobre un candidato. sobre un candidato. Donde Eso que si tú fue- eras eso candidato fue- y yo decía que a mí no votaba porque tú eras un prepotente, yo podía llevar 10 años porque tú dices una campaña negativa. Entonces, esos El Tribunal ámbitos, Constitucional lo eliminó. eso, Sí, eso es excesivo. Porque Claro. tú no puedes generar esos Y además excesos. se trata de, Y de la además- campaña electoral. Y además, fíjense una cosa interesante. Los partidos, ¿por qué los partidos se ponen de acuerdo tan rápido cuando es para coartar la libertad de la gente? ¿Por qué usted dice eso, don Percio? Bueno, es fácil. Los 3 principales partidos votaron. Nadie dijo, señores, pero vamos a llamar a una vista pública para escuchar las opiniones de expertos, de sectores que están involucrados. Mira, Bueno, don Percio hay un decía- escrito. Indudablemente Hay una- no tuvo el consenso necesario. Claro. Usted escribió un artículo muy interesante que lo leí recientemente y la parte infine, básicamente lo que recomienda es un gran consenso para analizar esta normativa. Así es, así es. La idea es poder involucrar a todos los sectores que son impactados por la ley, pero también la ciudadanía, porque en sentido general la ciudadanía, las academias, los medios de comunicación, los expertos en el Los tema. abogados, los expertos. Es decir, No cree- no fue debidamente consensuada. Claro que no, y aparenta ser que fue redactada con prisa. Pero don Percio decía que una sociedad democrática no se solventa sobre la base de la limitación de la libertad de expresión, pero tampoco podemos, sobre la base de ese argumento, llevarnos entre los pies otros derechos más fundamentales que la libertad de expresión, como el derecho de la dignidad humana, del cual se desprenden los otros que están ahí. Esa es una Incluye- discusión, Bueno, si un derecho u otro es esa más, es más una importante. Incluyendo- Porque No, no, ahí es- Porque por eso el posiblemente, artículo 74 si te de la freno- Constitución. Si te freno la libertad de expresión, No posiblemente No, te estoy no, limitando tu y se- libertad. y se Pero ha- no es que me la no, frene. y se ha establecido que la libertad de expresión es, algunos tribunales, una de las libertades más importantes. Un pilar de la después, democracia. después del derecho a la vida. A la vida. Es decir, porque a través de la libertad de expresión tú puedes manifestar los otros abusos a otros derechos fundamentales. Esta discusión Correcto. viene de tan lejos en la historia. Yo quiero presentar una imagen sobre este tema que me llamó mucho la atención y la vi, de hecho, en redes sociales.
La voy a buscar aquí mientras la producción la pone en pantalla. Voy a buscarla aquí. Una imagen. Una imagen sobre, dice, excelente reflexión. Sócrates en el año 350 a.C., que refleja nuestra realidad actual. Y dice, nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto de las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad. Eso estamos hablando en el año 350 Eso antes de está Cristo. en la declaración de 1789 de Francia. Entonces, para Sí, confirmar esto que hablamos desde el principio, de que es una discusión que lleva años, pero hoy en día tenemos una sociedad que además de los medios tradicionales está matizada por un uso desregulado de las redes sociales. Bueno, pero las redes sociales son un tema universal. Sí. Pero, por ejemplo, yo sé quién es el Nuevo Diario. Yo sé quién es Don Percio. Yo no sé quién se esconde detrás de una cuenta de redes sociales. El Estado y los estados, en términos generales, no han logrado regular hasta este momento el uso de las redes sociales. De hecho, Barack Obama refería hace unas semanas que hay una necesidad imperiosa de regular las redes sociales. Un presidente que admitió en una entrevista haber ganado las elecciones con un equipo de 45 jóvenes dirigiendo Twitter. Claro. Entonces, creo que las sociedades, para no hablar solamente de la República Dominicana, dan síntomas de necesitar instrumentos que dejen bien claros esos conceptos que usted refería, que están aquí de manera ambigua y en una forma dilatados, porque realmente hay muchas personas que están sufriendo diariamente. No, nosotros no estamos en contra de que eso se haga. Y eso es bueno que ustedes pero eso hay como que conglomerado definirlo. lo digan. Porque nosotros yo que estoy de acuerdo con una regulación como esta, soy consciente de que sus definiciones no son completas y perfectas menos. Y peligrosas. También, sobre todo por el uso que se le pudiera dar desde el poder a una legislación ambigua como esa. Claro. Sin embargo, socialmente necesitamos un instrumento. Claro. Y qué bueno que la discusión empieza de esta manera y qué bueno que la sociedad de medios tiene una posición como la una suya. cosa interesante, universalmente, cuando los estados han querido, se han metido. Por ejemplo, con el tema del terrorismo, ha habido regulación de identificaciones de cuentas, porque tú puedes poner una cuenta OJ424, que yo cuánto, y tú mandas a Twitter. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando vamos al Ministerio Público a reclamar por violación a la ley de crimen y delito de alta tecnología, Twitter, Instagram, Facebook, y esas prestadoras no te dan respuesta si no se trata de pornografía infantil, de crimen organizado, de trata de blanca o terrorismo. O terrorismo, claro. Exacto. Pero sin embargo hay una afectación Lo que te personal. quiero decir es que cuando los estados se han metido, y en este caso los estados donde operan esas plataformas se han metido, incluso te obligan a eliminar cuentas, a perseguir cuentas, cuando son cuentas que se detecta que son usadas para promover el terrorismo, para enseñar e instruir cómo se preparan explosivos. Claro. Es decir, hay una intervención y tiene que haber una intervención del Estado. Ahora está muy en boga el tema de los bots. Incluso recuerden que la negociación de esta plataforma, en el caso de Twitter, se ha mermado, está digamos que pausada, justamente por el tratamiento que se le da o que se le está dando. Se está haciendo una supuesta investigación para determinar el tema de los bots, que se usan de manera muy abierta, indiscriminada, sobre todo en el ámbito político. Señores, vamos a ver ahora el contenido de los 5 o más. Vamos a una pausa y regresamos. Informar y expresarse con libertad ha sido una lucha adquirida a través de grandes batallas libradas contra poderosos sectores públicos y privados que, por intereses particulares, han querido limitar ese derecho fundamental de connotación constitucional. En los 5 o más, conoceremos factores que siguen confrontando voces con el objetivo de censurarlas. Número 5. Agresiones a comunicadores. La inseguridad es un factor que acompaña el ejercicio de la comunicación en todo momento. Son comunes los casos donde personas ligadas al mundo de la información son agredidas inmisericordiamente por individuos que responden a intereses institucionales o empresariales. Hechos recientes fueron los ataques de agentes de la policía a periodistas que daban cobertura a un incidente en el canódromo El Coco.
Número 4. Políticas legislativas. Congresistas de diferentes bancadas han depuesto de diferencias partidarias para unirse contra el derecho a la libre expresión e información a través de promoción y presentación de proyectos de leyes contentivos de artículos que vulneran este derecho de alta relevancia para sectores de la comunicación y la población en general. Un claro ejemplo de esto han sido varios artículos de la Ley de Partidos, o más reciente, el proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Número 3. Impunidad. Este punto se enlaza por múltiples razones con el anterior, debido a que es más recurrente con funcionarios del Estado. Existen precedentes de demandas contra comunicadores bajo acusaciones de difamación, en escenarios donde la justicia se ha tornado incongruente con los hechos presentados. Por lo regular, los acusados se enfrentan a poderes ampliamente respaldados por sectores que en conclusión terminan aplicando sanción, aunque el caso no sea sostenido de forma procesal. Número 2. Financiamiento. Otros casos, con amplios precedentes, son en los que funcionarios o empresarios solicitan la desvinculación de integrantes de medios de comunicación por el simple hecho de que se haya opinado o informado de cuestiones consideradas por estos como inadecuadas o por el simple hecho de suposiciones de que se puedan afectar sus intereses. Esto por lo general acontece cuando el medio es beneficiado por esos sectores o por fuerzas ligadas a ellos. Número 1. Marco regulatorio. Aunque los puntos anteriores hacen referencia a contundentes atentados contra la libertad de expresión como derecho humano, existen otros factores que ponen en riesgo esta poderosa herramienta. Dentro de esos destacamos la desinformación, la necesidad de pluralismo, independencia y honestidad. Esta razón evidencia la necesidad de normativas renovadas que puedan robustecer las garantías y libertades de la expresión e información. Seguimos con más en opiniones. Le pregunto, don Percio, ¿por qué ley Mordaza? Si usted mismo ha contemplado que no es que ustedes están en desacuerdo, sino que entiende que hay, ¿verdad?, debilidades, digámoslo así, con lo que plantea esta normativa. No, nosotros no la hemos llamado mordaza, la gente la ha calificado como una ley mordaza y lo que quiere decir que pone límite a la libre expresión. Y en ese sentido, el contenido de esa ley, tal como está redactada, conduce a eso. ¿Cuál es la posición oficial de la dirección? La dirección de nosotros es que el Congreso se aboque a discutir el proyecto que hemos consensuado con ellos, que es un proceso de modernización de la ley 61-32, en que todos esos aspectos están considerados, pero ellos han querido extraer esos casos y manejarlo de manera individual, sin consulta, sin vista pública, sin consideración. Y me parece una cosa totalmente incorrecta. El país, ¿qué necesita el país? Necesita una ley moderna que incluya la realidad que tenemos en el mundo de hoy, la tecnología, las redes sociales, la televisión. Esa ley, el uso de los celulares, esa ley 61-32 no incluye ni siquiera la televisión. Pero es que una ley de 1882. Es una ley después de la Revolución Francesa. No correcto. Entonces, lo que hemos hecho es decir, señores, vamos a modernizar esta ley, vamos a tener una ley moderna, vamos a establecer procedimientos para defender y proteger los derechos de los ciudadanos. Pues nosotros somos medio tradicional, como llamamos, nosotros somos redes sociales también hoy. Ya no hay medio que no sea redes sociales, todos somos medios sociales. Tenemos una realidad universal, que son las plataformas digitales. ¿Cuál es la discusión de nosotros hoy con las plataformas a nivel mundial? Unión Europea, Australia, Estados Unidos, es discutiendo el manejo de nuestro contenido en las plataformas digitales. ¿Cuál es el lenguaje? Es decir, nosotros tenemos una discusión universal con estos temas. Entonces, ¿cómo es posible que los legisladores dominicanos crean que van a resolver un problema universal estableciendo una ley que lo único que dejaría es instituida legalmente un espacio para potenciales abusos desde el poder? Usted sabe que con la legislación actual yo soy capaz de hacer lo mismo que dice ahí. Pero claro que sí, por eso que te digo. Que, de hecho, que desde el punto de vista... hay un caso relevante que fue el caso de Hernani Salazar en contra de Vincho Castillo. El tribunal no encontró que hubiera difamado, hubiera injuriado, sin embargo encontró que había
lacerado la honra y la consideración y le condenó a una Claro. indemnización. Por eso Que que es lo digo- que busca el esta mismo ley. caso Sí. Por del eso que expresidente digo que utilizó Hipólito la vía Mejía, penal. que Por eso ganó que digo también que- un caso por, no sé si ustedes Ese recuerdan. fue el que referimos. Claro. Y él No, y- que pidió que al final creo que fue una disculpa pública, No, que y- de hecho esta ley contempla eso Claro. como algo novedoso. No, y la la- y defensa la- pública siempre ha sido parte de este Y tipo la de pregunta procesos. inicial del programa de Lenín fue, ¿es necesaria la ley? necesaria. Bueno, se necesita regular y definir todo eso. Ahora, ¿es necesaria para que una persona defienda su honra actualmente? No, lo puede hacer. Están los Si se mecanismos siente para afectado, defenderse. lo existe. Entonces, ¿por qué apresurar una ley que va a dejar un ámbito legal? Estamos abriendo una ley legal para que yo, como juez, considere cuál es tu límite de responsabilidad. digamos, de responsabilidad en la intimidad o en el honor o en tu ¿Cómo buen te nombre, afectó? si la ley no me lo define. Es decir, la ley me da ese ámbito. Y por tanto, en ese ámbito es que el juez me puede condenar, me puede juzgar. Que de Y agregando hecho, lo que las dice- sanciones De hecho, son muy y- leves y desde aquí el hay una punto cosa- de y vista. aquí que hay son una Son cosa- civiles. muy leves también. y No, aquí hay porque una no lo cosa establece. interesante. La deja la ponderación del Lenin. juez. Aquí hay una cosa interesante, y Oprah mencionaba algo ahorita así ligeramente. Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ley de regulación a la libre expresión, ni se permite. Ahora, ¿quiere eso decir que en Estados Unidos un ciudadano no pueda demandar su honra? Bueno, el caso reciente. Johnny- Pero hasta el New Depp. York Times ha sido el- condenado. el- Johnny Depp el New York ahora Times, mismo Wilson ya. Sullivan. Ahora, ¿qué acumula la experiencia de la legislación estadounidense? ¿Qué más del concepto consuetudinario, verdad? Primero, que tú hayas dicho una mentira. Segundo, que haya tenido la intención de hacer un daño. Y tercero, que ese daño que tú querías se haya logrado, materializado. Es correcto. Si esos tres elementos se conjugan en un proceso, normalmente tú tienes una sentencia a tu favor. Mira un punto aquí que como abogada igual me llama la atención. El principio universal es la igualdad, ¿verdad? La igualdad ante la ley, la igualdad de condiciones, de oportunidades. La misma normativa, desde mi punto de vista, tiene un vicio de desigualdad en el sentido siguiente: las afectaciones establecidas en este artículo serán valoradas atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión producida, para lo que se tendrá en cuenta la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. No, lo que ese articulado quiere tratar de definir es, primero, que los jueces no ponderarán igual un reclamo de daño y perjuicio por una violación a esa ley para una persona pública que para una privada. Uno. Dos. No lo deja Que- claro, Aunque sí lo delimita, deja ambiguo. Te lo pero delimita, te lo delimita en la delimita incluso, definición. hace excepciones. a la Segundo, persona. quiere que cuando el juez pondere, verifique cuál ha sido La el magnitud. engagement de la publicación que se ha referido como dañosa. La- O sea, cuando se refiere a la audiencia es eso. No creo que Pero ese- si vamos a un que ese ámbito de artículo que sean vulnere dos igualdad. medios, ¿cómo tú ponderas entre uno y otro? La ley tiene que establecerse bajo el plano de que pueda ser aplicada Un en medio un no ámbito tiene de más- igualdad. claro, exacto, Eso- mayor eso no prelación puede dejar que tan otro. abierto Eso es cuando, un dicho, no, cuando pero eso nosotros sí. pasamos ya, usted sabe, con la... Bueno, alcance podría, no es lo Algunos mismo que publica Aquiles difundir Jiménez que el Listín Diario. Exacto. El, Ok, libre- el exacto. famoso libre albedrío que tenía el juez en lo penal, que recuerda que fue No, o modificado. sea, eso está por la sana crítica racional. Ah, claro, pero aquí Esa estamos es la volviendo, íntima convicción, aquí te estamos refieres. volviendo a ese principio que ya está. No, Pero no, no, en es realidad un tema de esas son carácter una de civil. las debilidades de la ley. Además, Deja aquí hay que muy evitar- ambiguo la aquí hay que apreciación. evitar Claro. aquel criterio de que usted haga la ley y déjeme a mí el reglamento. Otra Mira qué cosa, pasa, es que la no necesita Ya. esta norma, que lo hablábamos fuera de cámara, y yo les decía, es que para mí es una normativa con este nivel de dimensión, no necesita un reglamento No. de aplicación. Sí, pero es que los reglamentos No hay son forma. después de Bien. promulgados. No, claro, si son pero- necesarios. pero el articulado... Tiene que haber una reserva sí, y pero viene que la, es una- la un ley procedimiento no te posterior. menciona, no te menciona el Mira qué reglamento. pasa. Y por lo Si la regular las vemos de- normativas te mandan a la redacción posterior de un reglamento. No, ni siquiera una vacación de Lenis, ella. si la vemos desde la óptica óptica penal, vamos a decir que es muy ambigua. En materia civil, los conceptos son así. Oh, pero Que no, haya tú que buscar. buscas. Escúchame. Lo que La pasa es que mayoría cuando de las hablamos de normativas civiles te establecen cuando hablamos de delito sanciones de la palabra, específicas. cuando hablamos de delito de palabra, nosotros pensamos en difamación e injuria. Aquí estamos en otro ámbito. Yo estoy hablando de una publicación de Don Percio, por poner un ejemplo, y discúlpeme que lo coja, que alguien coja su imagen y le ponga un sombrerito y una nariz de payaso.
Ok, O sea, también y que le lo haga puedan de poner manera otra cosa, sistemática, que por o sea, ejemplo se entonces, esté fumando un puro y le quieran poner otra cosa o ya eso hablar pudiera otra ser cosa. injurioso o hasta difamatorio. Pero estamos en un ámbito de acción donde cualquier hecho del hombre puede violentar un derecho de esta naturaleza. Y la sanción pecuniaria a imponerse es valorativa. El juez la va a valorar con tu daño moral, con tu daño material, con el alcance que tuvo la publicación, etcétera. Vuelvo y repito, me parece que la ley está vestida de mucha buena intención, pero el traje está hecho de Tú harapos. sabes que en la época de la Lo que hay que corona, fortalecer en la y época, esa en la época de la propuesta del corona en magistrado del Francia, consenso. un caricaturista hizo una caricatura y le puso al rey la cara de manzana. Y el rey ofendido obligó al medio a hacer un desmentido. Y el medio lo hizo. Pero el diseño del texto lo hizo tipo manzana. Hizo el desmentido, pero lo hizo tipo manzana. De manera que hay muchas vías de llegar, de decir al tipo, usted tiene la cara de manzana. Señores, vamos a ver un video que igualmente nos ha llamado la atención y que guarda relación con el tema, y es una posición breve de un discurso de Angela Merkel. Sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt, und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie ist, Leute. Sociedad que era antes. Su posición, don Percio, que este tema le toca a usted de manera más sensible. Yo te diría que aquí el límite es la imaginación. Y los gobernantes normalmente son más proclives a querer controlar la libertad de la gente. Yo creo en una sociedad libre, creo que una sociedad democrática tiene que tener libertad. Ahora, tiene que tener consecuencias para aquellos que se excedan. Esa es otra cosa, y es lo que la ley garantiza. Por eso la Constitución no solo garantiza derechos, también te garantiza el debido procedimiento para que te defiendas de esa ley. Y establece deberes. Si te fuéramos a los extremos, si tú me metes entre la espalda y la pared, yo te diría, yo prefiero una sociedad con exceso y con libertad y no una sociedad, digamos, restringida con un bozal. Es más dañina a la dignidad humana y este tipo de ley, redactada de la manera en que está, lo que abre es ese espacio para que gobiernos no democráticos puedan cometer abusos de poder contra las personas, no contra los periodistas, porque se cree que a veces que la libertad de expresión es de los periodistas. Nosotros no tenemos derecho a la libre expresión por la condición de periodista, la tenemos por la condición humana, por la que tú tienes, la que tiene Hopper, Claro. la que tiene el magistrado, la que tengo yo, la que tienen los muchachos. Por eso Es un se derecho. hace la Esa es diferencia de libertad Por de eso eso hay expresión que y libertad de garantizarlo. opinión. Por tanto, yo creo, y por eso digo, la Sociedad Dominicana de Diario no se opone a tener esa ley. Es más, la hemos promovido en el Congreso, la tenemos acordada, hemos hecho una inversión económica para que se haga conjuntamente con el Congreso, y el Congreso no lo ha hecho y se ha destapado con esto de manera deprisa, como si fuese un arma de reglamento. Ustedes luego de ponderar ¿Ustedes y entienden que esto aprobado? fue una sorpresa? Pero claro que es una sorpresa, como fue una sorpresa la ley 192-17, porque era una cosa que podía estar en la 6132, modernizada, y ellos las tienen en ¿Ustedes su no se han poder. acercado al Senado de la República, al Bueno, Congreso para pero ¿cómo nos vamos a sentarse? acercar si lo que hemos hecho, las críticas que nos han presentado, porque ellos no citaron a nadie? Nosotros no podemos decirle al Senado, deme la ley para nosotros revisarla. Se supone que los procedimientos democráticos y de legislación democrática, además, insisto, yo creo que con todas las decisiones últimas del Constitucional, que son decisiones transversales a todos los poderes públicos, no es posible que haya una alegría, haya una ligereza tan ágil como para aprobar esa ley y después detectar que choca con preceptos establecidos por el Constitucional. Don Percio se vistió de abogado hoy.
Definitivamente. Y no solo se vistió, ha asumido el rol de abogado. Asumió. O sea, que el enfoque ha sido en un 80% jurídico, digámoslo así. No, Su no, es que la libertad de mensaje expresión, final, que el la tiempo, libertad de expresión, lamentablemente, y se es nos interesante agotó. esto que le voy a decir. En 1643, antes de la Revolución Francesa, Vino con corbata negra incluso. un poeta inglés, John Milton, Sí. tuvo una discusión con el Parlamento inglés para poder separarse de una muchacha que se había casado y lo había abandonado. Y eso se considera el primer tratado sobre el divorcio, esa discusión, y era sobre el derecho a la libre expresión. Porque entonces a él lo demandaron por inmoralidad, porque el matrimonio estaba impedido en la época. El divorcio. El divorcio. Digo, el divorcio estaba impedido y él resistió. Y esa fue la primera lucha verdaderamente contra la libre expresión, contra el Parlamento, porque era una censura. Ese es el al criterio precursor que él en tenía. inglés, Y creó ese documento. precedente. Y ahí comenzó el primer tratado de Sí. divorcio. Su en la posición Constitución. final, que el tiempo Yo no- lamentablemente se nos agota. Yo jamás estaría a favor de ningún tipo de censura. Yo creo que definir conceptos, ampliarlos, decirle a las personas dónde acudir, diseñar una ley que pueda favorecer, acceder a la justicia, no lo considero como una mordaza. Sin embargo, soy consciente de que la ley tiene muchos defectos, parece que fue hecha con mucha prisa, y decía don Percio que en manos de un gobierno autoritario pudiera ser un gran riesgo. Gracias a Dios que no tenemos un gobierno autoritario. Espero que se mejore y qué bueno que la discusión comienza y qué tranquilidad me da que la Sociedad Dominicana de Medios tenga una posición tan responsable. De verdad, muchísimas gracias. Había escuchado la radicalidad de otros discursos, no el discurso equilibrado que usted ha traído aquí. Yo creo que es una necesidad regular derecho a la libertad de expresión y de opinión. Sin embargo, estoy conteste con el señor Percio en el sentido, o don Percio, Que viene con el nombre. en el sentido de que, ¿por qué no pensar en un instrumento jurídico consensuado y que reúna no solo esta ley, sino la misma ley 192, la ley de temas electrónicos, en un código o en una legislación más amplia sobre la protección a estos derechos fundamentales? Bueno, señores, así concluyen nuestros invitados. Muchísimas gracias. Ha sido un alto honor compartir con nuestra audiencia la sapiencia de cada uno de ustedes, sus opiniones sobre un tema tan vital y tan importante como lo que representa todo el contexto de este proyecto de ley. Don Percio, para el nombre, cualquier cosa allá en la Junta Central Electoral, podemos iniciar el proceso para el acta, ¿verdad? Hacer la corrección. Claro, señores, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.